gobiernan tratan de ignorar, de tergiversar o de negar la realidad. Porque si no hablamos de la realidad, no se puede modificar los hechos que en esa realidad andan mal. Digo, acá hay un amigo, como es Andrés de Leo, de la coalición cívica, cuyo líder mayor es Lilita Carrió. Digo, ¿de qué sirve que Lilita Carrió, junto con otros diputados radicales y de otras expresiones políticas, hagan denuncias en la justicia sobre la corrupción de este gobierno si después un sector de la sociedad va y lo vota igual? Entonces, ¿para qué sirve la política si frente a tanta impunidad que ve que se organiza desde el Estado Nacional esa impunidad para proteger todos los casos de corrupción? Podría dar algunos ejemplos, comenzando por el vicepresidente, por Lázaro Báez, por la muerte de Nisman, por los hoteles en el sur, etcétera, etcétera, que la verdad genera desánimo, genera preocupación. Porque cuando el gobierno de turno no escucha a la gente y cree que a la gente se le puede imponer un relato que no tiene que ver con la realidad, uno dice, o esta gente nos tomó por demasiado tontos, o esta gente son lo suficientemente cínicos como para hacernos creer lo que no existe. Pero después miramos las encuestas y resulta que el candidato de la presidenta está cabeza a cabeza con los candidatos de nuestro espacio político. Cambiemos, se llama nuestro espacio político para aquella gente que por ahí no está muy involucrada en la política. En ese espacio Cambiemos, el 9 de agosto tenemos 3 precandidatos a presidente. Ernesto Sanz por la Unión Cívica Radical, Mauricio Macri por el PRO y Elisa Carrió por la coalición cívica. Y el que gane el 9 de agosto va a tener el apoyo de todos nosotros, sin importar al espacio que pertenecemos, para llevarlo al triunfo en octubre, porque hay que terminar con esta mentira. Entonces, claro, lamentamos que otros sectores políticos, con los cuales teníamos afinidad política, y entiendo que la seguimos teniendo, como es el caso de los hermanos Linares o Margarita Stolbizer, no estén dentro de este espacio político empujando para terminar con el cristinismo, Porque en la medida en que se divida el voto de la oposición, se favorece a Scioli. Tenemos que estar todos juntos, en el mismo espacio, empujando en el mismo sentido. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve la política si la corrupción avanza? ¿Para qué sirve la política si la drogadicción avanza? Yo le pregunto a cada uno de los jóvenes y no tan jóvenes que a lo mejor están aquí o afuera sin trabajo, ¿para qué les sirve la política si no tienen trabajo? ¿Para qué les sirve la política? ¿Para qué le sirve la política a los matrimonios o parejas jóvenes que no logra el intendente, ni ningún intendente de la región, la cantidad de casas suficiente para esa gente? ¿Para qué sirve la política si no le da respuesta a la gente? En estos 11 o 12 años del kirchnerismo, he llegado a la conclusión que para algunos partidos políticos que están en el gobierno, la política les sirve para enriquecerse. Únicamente para enriquecerse. Ahora bien, sería injusto echarle las culpas de esta situación únicamente al gobierno. Y aquí viene mi segunda reflexión. Y yo quiero que ustedes, amigos de este lugar, después me expliquen de qué sirvió que en el 2008 fuéramos al cruce de Villa Iris, a la plaza de Puan,
al cruce de Pigüé a acompañar a los productores agropecuarios y a los comerciantes por la 125. Si en el 2011 junta el 54% Cristina Fernández de Kirchner y muchos de ellos fueron y la votaron. ¿Para qué sirvió tanto esfuerzo? Por supuesto, las advertencias que en aquel tiempo le hacíamos sobre lo que iba a ocurrir con Cristina en el gobierno, muchos no quisieron creerlas. Después, frente a la realidad de que venían por todo, que le ponían el pie en el cuello al productor agropecuario y al comerciante agobiándolo con impuestos, muchos nos pidieron que defendiéramos a esas pequeñas pymes o pequeñas empresas. Y nosotros decíamos, hacemos todo lo posible. Hacemos todo lo posible. Pero nos dieron un tenedor para luchar contra los que le dieron la espada. Y sin embargo en el Senado, en este tiempo que he estado, que he presentado muchos proyectos para la región, me siento orgulloso de haber sido partícipe en dos que terminaron en ley. Uno para toda la provincia de Buenos Aires, el boleto gratuito para todos los estudiantes, docentes y no docentes, que puedan nuestros hijos ir desde el partido de Puan a la universidad, donde concurren a sus altos estudios, sin tener que pagar el boleto. Y el segundo es la declaración de zona austral desfavorable que va desde el cuartel 5 al 11 del partido de Puan, con la exención absoluta de todos los impuestos provinciales, incluidas las patentes de los automotores. Y para esto sirve estar en la Cámara de Legisladores. Y por esto quiero volver, porque tengo otros proyectos presentados sobre los cuales hay que bregar para que salgan. Porque para que tengan una idea, en 46 senadores que tiene la provincia de Buenos Aires, la Unión Cívica Radical tiene 3. Y desde esos 3 lugares bregamos para que estas cosas se transformen en ley. Hace pocos días, en la sesión del día 8, se aprobó un proyecto en la Cámara de Senadores que es de mi autoría, que por supuesto a la mayoría de gente de aquí no lo beneficia, porque es un programa de plan piloto para comenzar a resolver los cortes de gas en los edificios de Bahía Blanca. Cuando fue aprobado el proyecto, el presidente de mi bloque se levantó y vino a felicitarme. Dice, hace 6 años que soy senador. Nunca vi a alguien que bregue tanto por un proyecto. Tuve que salir a convencer las voluntades del Frente para la Victoria, bloque mayoritario, claro, y a partir de allí poder construir la mayoría necesaria para que esto salga adelante. Entonces digo, comienza entonces la política a tener sentido. Son los representantes del gobierno que tienen el canal del gobierno, 6, 7 y 8 debe ser el exponente más alto, o tienen el canal 5 de noticias, o tienen el canal 9, que es todo propiedad de los amigos del gobierno, o compra la voluntad de los dueños de América TV, y entonces en cada uno de esos canales aparecen periodistas militantes en favor del gobierno, hablando bien del gobierno o disminuyendo a la mínima expresión cualquier crítica que pudiera aparecer. Y el ciudadano, que por ahí no está informado de la situación, dice, y lo dijeron en la televisión, o lo escuché en la radio, sin darse cuenta que el difusor de la noticia está pago para difundirla como tal. Y entonces esto hay que estar muy despierto. No puede ser que la política no nos interese. No puede ser que soportemos alegremente que no hablen de la inflación o no la reconozcan. No podemos soportar alegremente que la presidenta diga que hay un 5% de carentes o necesitados en la República Argentina y que salga su jefe de gabinete a decir que hay menos pobres que en Alemania y nos quedamos todos quietos.
Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para explicarle nuevamente a la gente los peligros que significa votarlo a Scioli. Yo seguramente este será mi último mandato y después podré estar sentado en las mesas junto con ustedes para otros candidatos que anden por aquí. Pero no quisiera que otros candidatos le vengan a repetir lo mismo que yo les dije en el 2011 y que le estoy repitiendo hoy. Scioli es peor que Cristina para los que vivimos en la República Argentina. Sépanlo, que la mayoría de las listas de legisladores nacionales y provinciales están integrados por los jóvenes de la cámpora. Estos que vinieron a la política después de cobrar suculentos sueldos y que fueron parte estratégica en la división de la sociedad, haciendo pelear a la gente entre ellas y generando esa apertura, ese camino del horror dentro de la sociedad donde familias están divididas por cuestiones políticas. Esos jóvenes van a conducir la legislatura del futuro si Scioli recibe una cantidad de votos importantes. Y ya están estudiando un modelo similar a la resolución 125. Yo lo vengo diciendo, es necesario que lo sepan. Y ese modelo genera impuestos internos que tendrán que pagar ¿quiénes? Los productores agropecuarios y los comerciantes. ¿Y con qué finalidad? Porque con ese dinero, bueno, no garantizo que sea con todo porque siempre en el camino algo queda, con ese dinero van a ser centros de atención deportivos de los drogadictos en el conurbano. Este gobierno de Scioli, que desarmó en toda la República, en toda la provincia de Buenos Aires los centros de prevención de las adicciones más conocidos como los CPA, creados por Felipe Solá. En este gobierno que no ha tenido la capacidad ni ha tenido la intención de frenar la droga en el ingreso al país. En este gobierno que se ha financiado públicamente, demostrado, de dinero de la droga como ha sido la efedrina. En este gobierno donde la presidenta elogia el espíritu que tienen los barrabravas en las canchas de fútbol sin tener en cuenta que se han llevado varias vidas de personas y que además son parte de lo que gestionan la droga en esos espectáculos y que además son los que les juntan gente para los actos políticos. Por esas cosas tiene que empezar el señor gobernador. No porque pensar cómo crear más impuestos a la gente, y también tiene que pensar en ver cómo van a robar menos. Porque si menos robaran, más cosas hechas habría. Entonces,